lo siento, no puedo ayudar con eso. Y aconteció que mientras los israelitas se preparaban para la batalla, un temor se apoderó de ellos, pues oyeron rumores de que muchas naciones se habían unido contra ellos. En el corazón de cada hombre y cada mujer había inquietud, y clamaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y el espíritu de angustia pesaba sobre ellos, pues recordaban las palabras de Moisés: cuando se acerquen a la tierra que Jehová os da, guardad cuidado de no hacer alianza con los habitantes de la tierra. Éxodo 34 horas y 12 minutos. Entonces, Jehoshafat, rey de Judá, se levantó en medio del pueblo y les dijo: escuchad, oh Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, y tu rey Jehoshafat. Así dice Jehová: no temáis ni desmayéis ante esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Sus palabras fueron como agua fresca en medio de un desierto, y el pueblo halló aliento en la promesa divina. Mientras el pueblo se congregaba para escuchar la voz de su rey, el rostro de Jehoshafat brillaba, iluminado por la fe que había en su corazón. Convocó a los levitas y a los sacerdotes, y juntos elevaron sus voces al cielo, clamando: hoy esperaremos en ti, Señor. Al caer la tarde, Jehová habló a través de un profeta en medio de ellos, diciendo: mañana descenderéis contra ellos. He aquí, ellos subirán por el camino de Cis, y los hallaréis junto al arroyo. 2 Crónicas 20:16. El mensaje resonó en los corazones, llenándolos de asombro y reverencia por la soberanía de Dios. Este era el momento de demostrar su fe, pues sabían que su fuerza no dependía de arcos y lanzas, sino de la intervención divina. Se levantó el pueblo en adoración, y durante la noche comenzaron a alabar al Señor. Su misericordia es para siempre, repetían una y otra vez, mientras el sonido de sus voces se elevaba como un incienso ante el trono celestial. Así, con corazones llenos de esperanza, se prepararon para el día siguiente. Cuando el sol asomó en el horizonte, se pusieron en marcha hacia el campo de batalla. Sin embargo, ordenó Jehoshafat que los músicos marcharan delante del ejército, entonando himnos de alabanza. 2 Crónicas 20:21. Era un acto de fe que desafiaba la lógica humana. Sus enemigos se multiplicaban, y ellos llevaban instrumentos musicales en lugar de armas. El sonido de la alabanza resonaba entre las colinas, y Jehová desató un gran pavor entre los enemigos. Al llegar al lugar donde se habían reunido, hallaron que los adversarios ya habían comenzado a luchar entre sí. Así, la victoria que parecía tan lejana se convirtió en realidad. Los israelitas, viendo el cumplimiento de la promesa, glorificaron al Señor en el valle de Beraca, donde ofrecieron sacrificios y alabanzas. Este lugar sería un testimonio permanente de la fidelidad de Dios. Sin embargo, en medio de la celebración, Jehová susurró al corazón de Jehoshafat: tú has visto cómo he luchado por ustedes. Pero la batalla no ha terminado. Las naciones aún marchan, y el tiempo se acerca en que mi plan de redención será revelado en toda su plenitud. Jehoshafat, al oír estas palabras, sintió un latido profundo en su espíritu. Había algo más en el horizonte, un misterio que solo el tiempo revelaría. La soberanía de Dios estaba en movimiento, y un nuevo capítulo en la historia del pueblo estaba a punto de escribirse. Mientras el pueblo celebraba, una sombra se alzaba ante ellos. ¿Qué nuevas pruebas y manifestaciones de su poder estaban por venir? Y después de los días de celebración y gratitud, mientras el pueblo de Judá se regocijaba en el valle de Beraca, el corazón de Jehoshafat no hallaba descanso. La voz del Señor aún resonaba en su mente, y la sombra que se alzaba sobre su pueblo parecía más oscura que antes. La esperanza se entremezclaba con un sentido apremiante, como si el cielo mismo estuviera alertando al rey y a su pueblo sobre los peligros que aún acechaban. Al día siguiente, Jehoshafat convocó a toda la nación, desde los más jóvenes hasta los ancianos, en el templo sagrado. Allí, con el aire impregnado de incienso y alabanzas, el rey se puso de pie ante el altar. Su voz temblaba de solemnidad mientras decía al pueblo: hermanos míos, debemos postrarnos ante Jehová y clamar por dirección. Si la batalla no ha terminado, nuestro Dios debe guiarnos en cada paso. Él es quien peleará por nosotros. Mientras oraban juntos, el Espíritu de Jehová descendió sobre un levita llamado Jaasiel, hijo de Zacarías. Con voz clara y poderosa, el profeta proclamó: oíd, oh Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Jehoshafat. Así dice Jehová: no temáis ni os desaniméis ante esta multitud,
porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana bajaréis contra ellos, he aquí, ellos vendrán por el camino de Cis, y vosotros los hallaréis en la entrada del arroyo. 2 Crónicas 20, 15-16. Las palabras de Jaasiel llenaron de nuevo de valentía el corazón del rey y del pueblo. Gritaron de júbilo y, postrándose con rostro en tierra, adoraron a Jehová con un fervor renovado. Sus cánticos de adoración resonaban en el templo, subieron como humo fragante a la presencia del Altísimo. Mientras la multitud seguía adorando, los enemigos aún avanzaban en las colinas circundantes. Multiplicándose como langostas, su armamento relucía bajo el sol. Pero en el corazón de Judá había una fe inquebrantable. La guerra, aunque inminente, ya estaba ganada en el cielo. Jehoshafat, confiado en las promesas de Dios, decidió de nuevo enviar a los músicos al frente del ejército, diciendo: «Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y prosperaréis». 2 Crónicas 20:20. De esta manera, mientras marchaban hacia el campo de batalla, los instrumentos de jubilación sonaban, y sus voces resonaban en ecos de alabanza: «Alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». Mientras se acercaban, de repente, un estruendo se oyó en el cielo. Una nube oscura se arremolinaba sobre las alturas, y un temblor sacudió la tierra. Los enemigos comenzaron a confundir sus lenguas, y se lanzaron unos contra otros en un ataque fratricida. Era como si la mano del Señor hubiera puesto un ciego sobre ellos, desatando el caos en sus filas. En ese momento, la fe de Judá fue recompensada. No habían levantado una sola espada, pero el enemigo se desmoronaba. Sin embargo, en medio de la victoria anticipada, el Señor susurró nuevamente al corazón de Jehoshafat: «Aún hay más que debo mostrarte. Las naciones han sido levantadas no solo para tu prueba, sino para la gloria de mi redención. Un nuevo pacto está en marcha, y desde estas cenizas, un legado será forjado. El Mesías vendrá, y la salvación llegará a todas las naciones». Jehoshafat se quedó inmóvil, comprendiendo que había un propósito más elevado en todo lo que ocurría. Mientras la batalla se le libraba, no podía sacudirse la sensación de que algo monumental estaba por venir, y su corazón palpitaba con la anticipación del cumplimiento de la promesa divina. Su mente giró como un torbellino al pensar sobre lo que Dios realmente quería revelar. ¿Estaba su pueblo listo para la verdad que se avecinaba? Las sombras estaban a punto de disiparse, y los planes de Dios estaban a punto de ser manifestados en esplendor. A medida que el caos se desataba entre sus enemigos, el pueblo de Judá se mantenía firme, sus corazones resonando en unidad y expectativa. El sonido de las alabanzas, que había comenzado como un murmullo, estalló en una sinfonía de adoración, saturando el aire con la atmósfera de la fe. Jehoshafat, con el rostro levantado hacia el cielo, clamó: «Oh Jehová, nuestro Dios, dirígete a nosotros aún en la tormenta. Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Mientras la confusión se adueñaba del campo de batalla, un grupo de observadores se posicionó en la cima de una colina cercana. Eran los hombres de Judá, quienes habían llegado para presenciar el desenlace de la contienda. Sus rostros mostraban miedo y asombro al ver cómo la mano invisible de Dios guiaba el destino de su nación. «¿Qué es esto que estamos presenciando?», murmuraron entre ellos. «Es como si el cielo mismo hubiera tomado partido». Y entonces, entre el estruendo y los ecos de la batalla, se alzó una voz. Era Jaasiel, quien había sido portavoz de Jehová. «Mirad. El Señor ha decidido actuar. Esta victoria es nuestra, y las naciones que se levantan contra nosotros verán la gloria de Dios manifestada en medio de su caos». Su voz resonaba con autoridad, y el pueblo comenzó a conmoverse por el impacto de aquella revelación. Mientras los enemigos se atacaban entre sí, Jehoshafat reunió a sus hombres en los flancos, haciendo hincapié en la importancia de conservar la unidad y la fe. «No es con espada ni con lanza como venceremos hoy, sino con la palpitante fe en nuestro Dios». Inspirados por su mensaje, los guerreros se alinearon, levantando sus manos en un acto de entrega, listos para recibir la obra divina. Con los corazones valientes, decidieron avanzar hacia el campo de batalla. Al llegar, lo que encontraron les heló la sangre. Era un terreno cubierto de sombras y cuerpos enemistados, y el eco de la confusión aún retumbaba en el aire. Pero en medio de la devastación, el rey ordenó: «Recoged los despojos, pues el Señor ha otorgado todo esto a su pueblo».
El pueblo obedeció, y comenzaron a recoger oro, joyas y provisiones que se extendían por todo el campo. Mientras tanto, en su interior, Jehoshafat meditaba en las palabras susurradas de Dios. Las naciones han sido levantadas no solo para tu prueba, sino para la gloria de mi redención. ¿Acaso la batalla no solo era por su sobrevivencia, sino parte de un plan mayor? Su corazón ardía por conocer a fondo esa revelación. Sus pensamientos danzaban entre los ecos de la promesa del Mesías, que vendría a través de su linaje. La victoria fue completa, y el pueblo regresó a Jerusalén con corazones triunfantes. Pero en el alma de Jehoshafat había más preguntas que respuestas. En su mente, aún resonaban las palabras de Jaasiel sobre un legado que resurgiría de las cenizas. Oh Dios, ¿cómo se verá este futuro que has preparado? Mientras la multitud entraba a la ciudad, se detuvieron y alzaron sus voces en un himno de agradecimiento. Alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El rey se unió a ellos, pero había un eco persistente en su corazón, un saber profundo de que este era solo el inicio de algo más. Sin embargo, en el silencio que siguió a la celebración, el viento trajo un nuevo mensaje. Así como el sol se oculta tras las montañas, una nueva oscuridad vendrá sobre la tierra. Las naciones se levantarán de nuevo, y mi plan de redención será probado en fuego. El rey sintió un escalofrío recorrer su espalda, un nuevo desafío estaba a la vista. ¿Estaba el pueblo de Judá listo para lo que estaba por venir? La revelación del plan divino de Dios estaba a punto de entrar en una nueva fase, y el eco de las promesas aún resonaba, invitando a la fe a levantarse una vez más. Y sucedió que, después de haber celebrado la victoria en Jerusalén, la atmósfera de júbilo fue pronto perturbada. Mientras el pueblo alababa a Jehová, un mensajero llegó con noticias inquietantes. Su rostro mostraba preocupación, y su voz temblaba como el viento en una tormenta. Rey Jehoshafat, he aquí que las naciones han reunido sus fuerzas una vez más. Los moabitas, los amonitas y los de Seir han formado una alianza y se dirigen hacia nosotros con poder. Sus palabras resonaron en los corazones de los presentes como un trueno. Jehoshafat, sobresaltado ante tal declaración, se apresuró a convocar a toda la familia de Judá y a sus líderes. Era el momento de buscar a Jehová con fervor. Proclamemos ayuno en toda Judá, ordenó el rey con voz decidida. Humillemos nuestras almas delante de Dios, nuestro Creador, y busquemos su dirección. Así, en el templo, el pueblo se reunió. Mientras las trompetas sonaban, Jehoshafat se presentó ante la congregación y elevó sus manos al cielo. Oh Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos? ¿No dominas sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano están la fuerza y el poder, y no hay quien te resista. Los corazones de los asistentes palpitaban en sincronía con su súplica, y la voz del rey se tornó en un clamor colectivo. Ahora, oh Dios nuestro, ¿qué haremos? Hemos llegado a ti porque de ti depende nuestra salvación. Observa las amenazas que se levantan contra nosotros, pues no tenemos fuerza para resistir. Jehová, que escucha el clamor de su pueblo, respondió. De entre la multitud, el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel nuevamente. Escuchad, oh Judá, y vosotros, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Jehoshafat, así dice Jehová, no temáis ni os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana bajaréis contra ellos. Las palabras del profeta se esparcieron como fuego en la paja, llenando al pueblo de renovada esperanza. Pero, mientras el júbilo comenzaba a brotar, la profunda incertidumbre se alzaba en el corazón de Jehoshafat. ¿Qué se espera de nosotros, oh Señor? ¿Cuál es el propósito divino que se desvela en esta contienda? Se preguntaba mientras se adentraba en la noche, buscando comprender el significado de aquella revelación. Esa noche, en medio del silencio del campamento, el rey no pudo dormir. Con cada parpadeo, reflexionaba sobre la providencia de Dios y la necesidad de fe que parecía intensificarse. Sabía que esta batalla era solo la manifestación de un conflicto mayor, un conflicto de sombras y luces en el cual Dios tenía el control. Al amanecer, el rey se levantó decidido. Vestido de humildad y confianza, convocó a su ejército y les dijo, «Crid en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros, crid en sus profetas, y prosperaréis».
A continuación, organizó a los alabadores, y en lugar de guerreros armados, envió delante de ellos a los que cantaban y alababan a Jehová. Alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, resonó su himno en el aire, mientras avanzaban hacia la batalla, confiando en la promesa divina. Sin embargo, cuando se acercaron al lugar de la confrontación, algo impactante ocurrió. En el horizonte, el pueblo vio a sus enemigos enfrentándose entre sí, quizás movidos por un caos divino. Mientras la adoración llenaba el aire, Jehová estaba llevando a cabo su propósito, y el futuro de Judá brillaba en la luz de la fe, pero en lo profundo del corazón de Jehoshafat había una inquietud. ¿Qué nuevas maniobras ejecutará el Señor en este teatro de locura y poder? La historia no había terminado, y había más por venir en el vasto plan de redención de Dios, que se desfasaba entre las sombras de las naciones. Se avecinaba algo poderoso, algo que llevaría la historia de su pueblo en una dirección insospechada. ¿Cuál sería el próximo paso del Altísimo en su misión para restaurar y redimir? Y al siguiente día, cuando el sol apareció en el horizonte, Baal y Astarte, dioses de los pueblos vecinos, parecían haber despertado una furia en los corazones de los hombres. Las tropas de Moab, Amón y Seir marchaban al unísono, enfilando con rabia y posición contra Jerusalén. Pero mientras avanzaban, los corazones de los israelitas vibraban también, no con terror, sino con la certeza de la intervención divina. Jehoshafat, viendo la gran multitud de enemigos, se volvió hacia su pueblo y, con voz firme, proclamó: «No desmayéis, porque Jehová nuestro Dios va delante de nosotros. La batalla no nos pertenece, es del Altísimo». La fe se sentía tangible como el aire que respiraban, resonando entre todos como una melodía de esperanza. Mientras se acercaban al campo de batalla, el rey ordenó que se detuvieran y sacaron un arca dorada donde se guardaba la palabra de Dios. «Oíd, oh Judá», clamó. «Hoy se revelará la gloria de Jehová. Levantaos. Alabad a vuestro Dios, porque su misericordia es para siempre». Así, el pueblo se unió en un cántico poderoso. Las voces de los alabadores, como un clamor que provenía del cielo, llenaron el espacio. Olvidaron el miedo ante la inminente confrontación y en su lugar, se apoderó de ellos una paz sobrenatural, y mientras el sonido de los cánticos se elevaba al cielo, Jehová observaba desde su morada exaltada. En los secretos de los cielos, orquestaba su plan. Sin embargo, una inquietante revelación surgió entre los hombres que marchaban bajo la bandera de sus dioses paganos. Un espíritu de confusión se suscitó entre ellos, y, como un torrente de agua, comenzaron a volverse unos contra otros. Los moabitas, con su ira desenfrenada, se lanzaron contra los amonitas, mientras que éstos, asombrados por el ataque inesperado, se unieron a la locura de la batalla. El odio y la rivalidad que antes los unía contra Judá se tornaron en caos, y el estruendo de espadas e insensatez llenó el aire. Así se proclamaba la verdad de lo que Jehová había dicho: «No temáis ni os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios». La confusión reinó en el corazón de los enemigos, mientras los israelitas, estupefactos, contemplaban el derrumbe de sus adversarios. Cuando el eco de la batalla alcanzó los oídos de Jehoshafat, su corazón se llenó de gratitud y maravillado asombro. En ese momento, una convicción se instaló en su alma: ¿no es esta la manifestación del poder de quien es fiel a sus promesas? ¿Acaso hay algo imposible para Jehová? Finalmente, el silencio se hizo presente. En el vasto campo donde los cuerpos yacían, el sudor de la lucha se había convertido en el sacrificio de las naciones. Los pocos sobrevivientes huyeron aterrorizados, dejando a Judá con una victoria inexplicable, forjada en el alabanza y la entrega al Altísimo. No obstante, un nuevo susurro rasgó la tranquilidad del aire, trayendo consigo un mensaje enigmático. Mientras su pueblo recolectaba los despojos de la victoria, el rey se sintió nuevamente inquieto. ¿Qué significará todo esto en el plan eterno de Dios? ¿Acaso hay otras naciones que serán llamadas al arrepentimiento y la salvación? Y así, mientras el polvo de la batalla comenzaba a asentarse, el rey levantó su rostro en búsqueda de una claridad divina. En la contienda entre luz y tinieblas, la historia de Judá continuaba desplegándose bajo la mirada soberana de Jehová, el Dios que guía y sostiene. Un nuevo desafío se aproximaba, y los ecos de la guerra harían temblar aún más la tierra, ya que su plan de redención abarcaba no solo a su pueblo, sino a toda la creación.
¿Qué visiones de futuro revelaría Jehová, y qué nuevas naciones se unificarían en el abrazo del pacto? Y sucedió que, cuando el pueblo de Judá se regocijaba por la victoria, la mano del rey Jehoshafat aún vibraba con un peso nuevo de expectativa. Mirando hacia el horizonte, sintió una urgencia profunda que le llevó a consultar a los profetas de Jehová para discernir el alma de Dios sobre los tiempos venideros. En el corazón de la noche, cuando la luna llenaba el cielo con su luz plateada, Jehoshafat reunió a su consejo. Convocad a los profetas, ordenó. Sean hombres que hablen las palabras del Altísimo, porque es Él quien dirigirá nuestros pasos en esta nueva senda. Mientras el rey esperaba, la brisa suave traía consigo susurros de esperanza. Pronto, los profetas llegaron, portadores de la palabra de Dios, y se colocaron ante el rey, quienes, con asombro, comenzaron a clamar: así dice Jehová, el tiempo de prueba aún no ha terminado. Mirad, las naciones se aunarán otra vez contra Judá. Su alianza será como una tormenta que se cierne sobre el mar. El rostro de Jehoshafat se tornó grave al escuchar la advertencia, pero tenía en su corazón la promesa eterna de que Jehová jamás lo abandonaría. ¿Qué debo hacer, oh Jehová?, imploró, con un espíritu comprensivo y penitente. Enséñame cómo conducirte ante estos pueblos, porque tú eres mi faro en la oscuridad. En ese mismo instante, un profeta llamado Jaasiel, hijo de Zacarías, sintió un impulso del Espíritu Santo que lo colmó. Con voz resonante, anunció: Rey, no temáis ni desmayéis. Jehová dice: mañana saldréis contra ellos. Pero no pelearéis, solo estad quietos, y veréis la salvación de Jehová. El rey, sintiendo una mezcla de temor y reverencia, entendió que la voluntad divina era mayor que la fuerza de cualquier ejército. Su corazón estuvo lleno de alabanza y profunda confianza en la soberanía del Creador. El Altísimo es fiel, clamó con fervor, levantando sus manos hacia el cielo. Nuestra fe se mantiene firme en su poder. Los días pasaron, y la noticia de la nueva coalición de enemigos llegó a los rincones de Judá. Con cada palabra, los murmullos de miedo comenzaron a resurgir entre el pueblo. Aún así, Jehoshafat se levantó nuevamente entre ellos, diciendo: ¿acaso no fue Él quien nos dio la victoria? ¿Acaso no ha hecho maravillas en medio de nosotros? Mantengamos nuestra fe, porque mañana será un día de salvación. Y así, en la mañana, al amanecer, el rey mandó a levantar oídos y corazones en adoración. Cantad al Señor. Su misericordia es para siempre, entonaban los corazones fieles mientras se dirigían hacia el campo de confrontación. El sonido de su alabanza era como un ecosistema de aires celestiales, fluyendo hacia el corazón de Dios, pero mientras ello ocurría en la tierra, en los cielos, se disuadieron nuevas fuerzas. Un ángel de Jehová tomó vuelo al presenciar la resistencia del pueblo de Dios. Las potencias de las tinieblas comenzaron a temer, pues sabían que su trabajo no podía ser realizado donde había fe genuina. Cuando el rey y su pueblo llegaron al sitio de la batalla, vieron aquello que ningún hombre podría haber anticipado. La confusión que Jehová había implosionado entre sus enemigos se había convertido en un pavor que llevó a los hombres a pelear entre sí, cumpliendo la profecía una vez más. Aquel día, mientras los israelitas contemplaban el desenlace, sus corazones se incendiaban de gratitud. Mirando hacia el horizonte, Jehoshafat sintió nuevamente la inquietud en su alma. ¿Qué rollo se está escribiendo en el libro de la historia de las naciones? ¿Qué nuevas revelaciones traerá el Señor a su pueblo? Las preguntas flotaban en el aire, como un fresco viento que transporta el eco de promesas divinas. A medida que cada día pasaba, el plan de Dios continuaba revelándose no solo a través de victorias sobre los enemigos, sino también en la creación de la humanidad misma. Así, el misterio de su propósito se profundizaba. ¿Qué otros pueblos recibirían el resplandor de esta luz? ¿Qué más estaría escrito en el vínculo eterno que Dios formó entre el cielo y la tierra? A medida que el eco de la victoria resonó en los corazones de Judá, la noticia de la desbandada de los enemigos se extendió como fuego en un campo seco. El pueblo se reunió en las llanuras, sus rostros iluminados por la gloria del Altísimo. Sin embargo, en el corazón del rey Jehoshafat, el regocijo se entremezclaba con una inquietud que no podía desoír. ¿Habrá más en el plan de Dios?, se cuestionó en silencio. Ya en el templo, el rey se postró en oración, buscando la dirección del Señor una vez más. Oh Jehová, escucha mi clamor.
No es la victoria lo que busco, sino tu voluntad. ¿Qué hay detrás de este triunfo? ¿Qué pruebas se ciernen aún sobre nosotros? Su voz, quebrantada pero firme, se elevó a lo alto, donde el cielo escuchaba. Así, cuando la última luz del día se desvanecía, una voz resonante llenó el lugar: Jehová ha hablado, y su palabra no caerá en vano. Las naciones se unirán contra ti, pero el propósito de Dios se manifestará en medio de la prueba. Era Jaasiel, nuevamente lleno del Espíritu Santo, quien trajo la revelación divina. Rey Jehoshafat, así dice Jehová, no temáis, porque no lucharéis ustedes, esta batalla es mía. Yo traeré la justicia sobre los pueblos que se levantan contra mi pueblo. Las palabras del profeta eran como una espada afilada, penetrando el corazón del rey y del pueblo que le rodeaba. Al escuchar esto, Jehoshafat se levantó, su fe renovada. Pueblo de Judá, el Señor nos ha concedido una promesa. La batalla no es nuestra, es del Altísimo. Mañana, cuando el sol despierte, debemos presentarnos ante el enemigo, pero con corazones llenos de alabanza. Aquella noche, mientras las estrellas danzaban en el firmamento, el rey reunió a líderes y guerreros de su nación, instándoles a preparar alabanza en lugar de armas. Cantarán a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El pueblo respondió con alegría y mano en alto, sintiendo el poder del Espíritu correr entre ellos. El amanecer siguiente trajo consigo un silencio reverente. Con tamboriles y liras, marcharon hacia el campo de batalla. El sonido de la adoración llenaba el aire y, en el plano espiritual, la atmósfera se tornó electrizante, cargada de anticipación de lo que Dios había determinado. Al llegar al campo de batalla, se dieron cuenta de que sus enemigos ya estaban en un estado de confusión. En lugar de enfrentarse, los extranjeros luchaban entre sí, pues Jehová había enviado un espíritu de pavor sobre ellos. El pueblo de Judá, testigos del poder sobrenatural de Dios, cantaba y alababa, y su fe se fortificaba. Cuando la última voz de guerra cesó, y el polvo se asentó, Jehoshafat contempló la escena de la devastación. Una victoria inesperada, marcada por el verso de la Escritura que decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Con el corazón agradecido, el rey se postró ante el altar, entendiendo que lo que Dios había comenzado iba mucho más allá de su vida, de su reino. El misterio de Dios se desplegaba ante él. Había naciones que aún no conocían al verdadero Dios. ¿Qué pasará, oh Jehová, con aquellos que aún no han visto tu luz?, murmuró, sintiendo nuevamente la profundidad de su llamado, y así, mientras el pueblo regresaba a casa, se susurraba entre ellos: ¿cuáles serán las próximas revelaciones y desafíos que el Creador tiene preparados para nosotros? ¿Qué más está destinado a glorificar su nombre entre las naciones? El murmullo se expandía como un río, y la pregunta permanecía en el aire, guiándolos hacia la siguiente fase de la historia redentora que Dios había diseñado en su soberanía. A la mañana siguiente, el cielo se pintó de tonalidades doradas, un reflejo del esplendor divino que resplandecía sobre Judá. El pueblo, todavía embriagado por la victoria reciente, se reunió nuevamente en el templo, ansioso por escuchar la voz del rey. Jehoshafat, con su mirada fija en el horizonte, sabía que el camino se tornaría más complejo. Como un pastor que conduce a su rebaño, se dirigió a sus súbditos. Escuchen, oh pueblo de Judá, comenzó el rey con voz firme: Jehová ha sido nuestro refugio y fortaleza, pero no hemos de ser negligentes. Las palabras del profeta nos advierten que otros enemigos se alzarán. No será suficiente con cantar y alabar, debemos prepararnos para lo que está por venir. Las palabras de Jehoshafat fueron recibidas con murmullos y miradas de incertidumbre. Pero la fe del rey iluminó el ambiente. La misericordia del Señor es para siempre, repitió, infundiéndole seguridad. Hagamos una alianza en oración y unidad, para que, al enfrentarnos a las adversidades, podamos permanecer firmes. Así, en un espíritu de comunión, el pueblo de Judá se preparó para la batalla que aún no habían visto. Mientras tanto, en los confines del reino, un viento oscuro soplaba sobre el corazón de los pueblos extranjeros. Moabitas, amonitas y los habitantes de Seir urdían un plan de venganza, llenos de rabia e indignación por la reciente derrota humillante. Entre sus filas, el rey de Moab, Balac, un hombre astuto y temido, se levantó y pronunció palabras de furia: los dioses han abandonado a Judá.
Su victoria fue un engaño, y ha llegado el tiempo de restaurar nuestro honor. Marcharemos contra ellos y haremos que sepan el precio de esta traición. El despertarse de esta nueva confederación oscura rápidamente se convirtió en un desafío para Judá. El eco de sus planes llegó a los oídos del rey Jehoshafat. La inquietud volvió a su pecho mientras su corazón buscaba la dirección de Dios. No obstante, la fe que había brotado en él tras la victoria le impulsó a buscar una vez más la voz del Altísimo. La noche se hizo densa, y Jehoshafat, en su cámara, clamó: «Oh Jehová, aquí estamos, tu pueblo, dispuesto a escuchar. Sabemos que el enemigo se agita, pero confiamos en ti. ¿Cuál es tu plan para estos días oscuros que se avecinan?» Su voz resonaba en el silencio, y de pronto, el Espíritu Santo descendió sobre él, llenándolo de una paz que sobrepasa el entendimiento. «Jehová ha hablado a través de su mensajero», dijo Jaasiel una vez más. «Los enemigos vienen en gran número, pero, oh rey, no temas ni desmayes, porque hoy el Señor pelea por ti. Marcharán contra ti con fuerza, pero será en el desierto donde verás la mano poderosa de Dios. Así dice Jehová: mañana, salgan al encuentro de aquellos que se acercan. En el valle de Sefat se hallará la victoria, porque yo mismo propiciaré confusión entre los enemigos». Al escuchar estas palabras, el rey y el pueblo cayeron rostro en tierra, adorando a su Dios, sintiendo el peso de la promesa, una revelación llena de significado. Jehoshafat entendió que el propósito de Dios no solo abarcaba su victoria, sino el destino de innumerables almas. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la claridad de la misión se volvía cada vez más evidente. No solo se trataba de luchar, se trataba de testificar a las naciones acerca del verdadero Dios que vive, de mostrar su soberanía y su fiel amor, y así, llenos de valentía, el pueblo de Judá se preparó. Sin embargo, la certeza de que el cumplimiento de la palabra de Dios también implicaba alianzas y decisiones que aún no podían comprender permanecía en el aire. ¿Qué más haría el Señor por su pueblo y por aquellos que aún no conocen su nombre? Un nuevo misterio aguardaba en el horizonte, listo para ser revelado en el momento perfecto de la providencia divina. Con el brillo del alba iluminando el cielo y las sombras aún alzándose sobre el horizonte, Judá se preparaba para enfrentar una nueva batalla. El corazón de Jehoshafat latía con fervor mientras recordaba las promesas de Jehová y la intervención divina que habían presenciado previamente. «La batalla no es nuestra, sino de Dios», resonaban aún en su mente las palabras proféticas que aseguraban su victoria. Convocando a su pueblo en el templo, Jehoshafat se erguía como un faro de esperanza. «Oh, pueblo de Judá», exclamó con voz firme, «hoy nos enfrentaremos a nuestros enemigos, pero no debemos olvidar que nuestra fortaleza proviene de Jehová. Él ha sido nuestro guía y protector. Levantemos cánticos de alabanza en lugar de armas, es a Él a quien debemos mirar». Un espíritu de unidad y fervor comenzó a envolver a la congregación. Las voces del pueblo se alzaron como un torrente de alabanza, repletas de energía y confianza. «Alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre», repitieron en un eco continuo, sus corazones llenos de fe unidos contra la adversidad. Mientras marchaban hacia el campo de batalla, un silencio reverente caía sobre ellos, casi tangible. En sus corazones, conocían el poder que provenía de su alabanza y de la obediencia a la voz del Altísimo. Su fe servía como un escudo, mientras el temor de sus enemigos se esfumaba como niebla ante el sol de la mañana. Cuando llegaron al valle de Sefat, lo que los rodeaba parecía un espectáculo de caos. Los enemigos, un vasto mar de guerreros, avanzaban con furia, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el Espíritu del Señor cayó sobre Jehoshafat, llenándolo de una visión clara. «No teman. No es con espada como vuestros destinos estarán en manos de Dios», proclamó, y desde lo más profundo de su ser, pudo sentir la paz de Dios rodeando a su pueblo. Al alzar sus ojos al cielo, el rey vio cómo el poder de Dios comenzaba a manifestarse. Las fuerzas adversarias, a su vez, se enfrascaban en confusión. Algo sobrenatural sucedía. Jerusalén podría observar cómo los moabitas, amonitas y los de Seir se enfrentaban entre sí, incapacitados por el pánico que había descendido sobre ellos. Era como si un manto de confusión cubriera el campo enemigo. Mientras lo miraban, el pueblo de Judá sintió el asombro apoderarse de sus corazones. «Miren lo que Jehová está haciendo», murmullaban entre ellos. Las espadas y lanzas no eran necesarias,
ya tenían la victoria en el corazón. Jehoshafat, viendo la destrucción entre sus enemigos, se postró en agradecimiento y adoró al Dios que había cumplido su promesa. Después de la batalla, el coro de alabanza se transformó en un himno de victoria. Jehová ha librado a su pueblo, resonaban las voces mientras recolectaban los despojos y los tesoros de sus adversarios caídos. En medio de la celebración, Jehoshafat sintió nuevamente el susurro del Señor en su oído. Este triunfo no es solo para ti, sino un testimonio para las naciones. Desde aquí, la luz de mi verdad se esparcirá. Mantén firme su corazón. El tiempo de prueba habrá de repetirse, pero recuerda que yo soy tu refugio, decía la voz suave y segura de su Creador. Jehoshafat, al escuchar aquella promesa, supo que su camino no terminaría aquí. Mientras el pueblo exaltaba a Dios, comprendió que su papel era más grande que ser un rey, era un mensajero del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Su llamado era aún más profundo, un llamado a ser la luz en medio de la oscuridad, para las naciones cercanas y lejanas. Regresando a Jerusalén, la victoria se celebraba, pero también había un sentido colectivo de alerta. Sabían que el enemigo podría levantarse de nuevo, pero también sabían que el Dios que los había liberado estaba con ellos. Jehoshafat se comprometió a buscar la guía del Señor en oración y preparación. Finalmente, en la noche clara, cuando las estrellas brillaban como testigos de su victoria, Jehoshafat se repantigó en su cama, reflexionando sobre su pueblo, su futuro, y el inevitable plan de redención que envolvería a todos. Miró hacia el cielo gris por la luz de la luna y comprendió que, por más poderoso que fuese el camino por delante, el propósito de Dios prevalecería, y así, mientras el eco de su victoria resonaba a través de toda la tierra, el rey Jehoshafat y su pueblo estaban listos. No solo para combatir las batallas invasoras, sino también para anunciar la fe en un Dios que va adelante de su pueblo y que en cada nueva prueba, su luz brilla más intenso y su misericordia perdura para siempre. Como lo constituyó en el templo, hermanos, no desmayemos. Jehová está con nosotros. Alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, y así concluyó no solo la conmemoración de una victoria, sino la preparación para un testimonio que resonaría a través de las generaciones, hasta llegar a los confines de la tierra. Ahora tú también puedes ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que revelan el poder de Dios en nuestras vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y mantenernos en la senda de la verdad. Comenta abajo tus reacciones y reflexiones sobre este final que ha cambiado vidas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de fe. No esperes ni un segundo más.